Felipe siguió por un tiempo los pasos de su hermano Porfirio e ingresó al Seminario Conciliar de Santa Cruz para posteriormente meterse al Instituto de Ciencias y Artes de su natal Oaxaca. Sin embargo, un día se decidió por las armas e ingresó al colegio militar en la capital del país. Ahí prefirió que lo llamaran Félix Díaz. El hermano de Porfirio Díaz, a quien por cierto apodaban El Chato, ingresó a Chapultepec, donde compartió aula con personajes de la talla de Leandro Valle, Manuel Ramírez de Arellano, José Tomás de Cuéllar y Miguel Miramón. No es de extrañarnos que durante la Guerra de Reforma militara en las filas conservadoras. Su hermano, irónicamente, combatía del lado de los liberales. Y aunque el estar en bandos opuestos generó roces entre los hermanos Díaz, se dice que cuando le llegó la noticia falsa de la muerte de Porfirio, Félix regresó a su natal Oaxaca. Tras el reencuentro y una larga charla, el Chato decidió cambiarse a las filas liberales. Félix Díaz figura entre los militares que pelearon contra los franceses el 5 de mayo de 1862 y en muchas otras acciones militares durante la Guerra de Intervención. De hecho, esas acciones le valieron ser electo al término de la guerra gobernador de su estado natal. Y aquí es donde comienza lo trágico de esa historia. Pese a haber sido conservador, Félix Díaz desarrolló con los años un odio hacia la iglesia que rayaba en lo jacobino. Y si a eso sumamos que sus modos no necesariamente eran los más amables, podemos entender cómo algunos pueblos no lo querían ver ni en pintura. Tal fue el caso de Juchitán, en pleno istmo de Tehuantepec. Un grupo de juchitecos se había sublevado en protesta por los abusos continuos de las tropas del gobierno. Y como el movimiento creció y creció, el mismo Chato Díaz decidió encabezar la campaña militar que aplastara la rebelión. La toma de Juchitán fue muy violenta e incluso terminó con el incendio de muchas casas en el pueblo. Pero el Chato tuvo una ocurrencia que fue su posterior desgracia: entrar a caballo a la iglesia de San Vicente Ferrer. Amarró al santo patrono del pueblo a su caballo y lo arrastró por las calles de Juchitán ante el asombro, la ira y la tristeza de los habitantes del pueblo. Tiempo después regresó al santo en partes en una caja de madera, no sin antes haberse quedado con la cabeza. Cuando en 1871 Porfirio Díaz se levantó en contra de la reelección de Benito Juárez, su hermano menor se sumó a la rebelión que, cabe mencionar, pronto fracasaría. Entonces Porfirio salió del país por el Golfo y Félix intentó hacerlo por el Pacífico. Lo intentó porque no lo logró. Un grupo de juchitecos lo aprendió y lo llevó a su pueblo, donde fue brutalmente torturado hasta la muerte. Y tal como lo hizo él con el santo, lo regresaron en una caja en partes, cumpliendo aquella máxima de que quien a hierro mata, a hierro muere. La muerte de Félix Díaz fue terrible, como terrible sería años después la muerte de Gustavo Madero, quien irónicamente sería torturado por las tropas de Félix Díaz, el hijo del Chato, a quien apodaban el sobrino de su tío. Pero esa es otra historia. Si quieres saber más, sígueme y pícale al artículo en Excelsior Digital para leer más al respecto. Y no se te olvide que quien no conoce su historia está destinado a repetirla, o al menos eso dicen.